Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema 7, en el cual vamos a hablar del estroma y el microambiente tumoral. Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar un poquito de introducción al microambiente tumoral. Vamos a hablar de los componentes del microambiente tumoral en tumores sólidos, del papel que puede tener este microambiente tumoral en las metástasis, de los componentes que tiene en los tumores hematológicos y también daremos un par de ideas acerca del desarrollo de terapias contra el microambiente tumoral. Para empezar, a ver si estamos grabando bien. Bueno, para empezar, definir que el microambiente tumoral es un complejo ecosistema altamente estructurado, compuesto por componentes celulares y componentes no celulares que regulan la interacción con las células tumorales y otros componentes. El microambiente tumoral permite la proliferación tumoral, impide la apoptosis, evita la vigilancia inmunológica y promueve las metástasis de las células tumorales. En los últimos años, el conocimiento profundo de este microambiente tumoral y cómo funciona ha ido desplazando la idea de que la expresión génica es el único factor que va a definir el comportamiento y el destino de las células tumorales. Por lo tanto, explorar este microambiente tumoral va a contribuir a conocer de forma más profunda el comportamiento de los tumores. Y también decir que este microambiente tumoral tiene un importante papel en la resistencia a las drogas y a las terapias, por lo que la terapia contra los tumores no debe enfocarse solamente frente a las células tumorales, sino también hay que considerar terapias que vayan dirigidas contra el microambiente tumoral. Bueno, lo primero que me gustaría exponer en la clase es que existe una serie de diferencias entre el microambiente tumoral en tumores sólidos y el microambiente tumoral de los tumores hematológicos. Estos dos esquemas lo muestran muy bien, porque mientras que el microambiente tumoral de un tumor sólido eh, es un microambiente que está determinado por la masa sólida del tumor, el microambiente tumoral de un tumor hematológico va a estar determinado por la propia médula ósea, ¿de acuerdo? En estos tumores sólidos, este microambiente tumoral va a estar compuesto por diferentes células, tanto células inmunes como macrófagos, linfocitos, células NK, las células madre cancerígenas, macrófagos, también células estromales, como son los fibroblastos asociados al cáncer y la matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a envolver, como veremos ahora, al tumor, a esa masa compacta, ¿no?, del tumor. Sin embargo, en los tumores hematológicos, este microambiente tumoral es la propia médula ósea. Y en esta médula ósea podemos distinguir principalmente dos nichos, ¿no?, el nicho perivascular y el nicho endosteal. Y entre medias se van a localizar todas las células hematopoyéticas y también las células estromales, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bueno, entonces, para empezar a hablar de los componentes del microambiente tumoral en tumores sólidos, acabamos de decir que este microambiente tumoral puede estar formado tanto por células como por componentes no celulares. Pero recientemente ha habido un artículo que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho cómo lo explica, en la que describe estos componentes del microambiente tumoral en base a sus características físicas, mecánicas, metabólicas, inflamatorias e inmunes. Y es así como yo os lo voy a explicar en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Componentes físicos, la hipoxia. Bueno, pues la hipoxia, como todos sabemos, es un estado de bajo oxígeno, ¿vale? Es un importante marcador del microambiente tumoral de tumores sólidos. En condiciones de normoxia, la hipoxia se encuentra, en condiciones de normoxia, la cantidad de oxígeno se encuentra entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, en un ambiente tumoral, el ambiente hipóxico es menos de 10 milímetros de mercurio, es decir, casi 10 veces menos que las condiciones de normoxia normales. ¿Qué va a causar que haya este ambiente hipóxico en el tumor? Pues dos cosas. Uno, la rápida proliferación de las células tumorales, que van a consumir mucho oxígeno y por lo tanto cada vez va a haber menos oxígeno en lo que es el microambiente tumoral. Y dos, la formación de vasos sanguíneos desordenada y no funcional. Esta angiogénesis eh, poco funcional que presentan los tumores, ¿vale? De tal manera que no va a haber un aporte de oxígeno eficaz a las células, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando se dan estas condiciones hipóxicas, como ya hemos hablado creo hace dos sesiones, se van a expresar una serie de factores que se llaman factores inducibles por hipoxia.
Estos factores inducibles por hipoxia son factores de transcripción y a su vez van a controlar la expresión de otros factores importantes como el factor de crecimiento vascular. Este crecimiento vascular es el encargado de inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Los altos niveles de hipoxia en el tumor es un factor pronóstico, es un factor de peor pronóstico del tumor, y este microambiente hipóxico es el principal mecanismo de resistencia a terapias, porque la hipoxia va a repercutir en otras muchas características negativas para poder tratar a los tumores. Muchos de los componentes físicos que encontramos en el microambiente tumoral son la acidez y la presión intersticial. El microambiente tumoral es un microambiente tumoral ácido. Acordaros, el efecto Warburg, en el cual las células tumorales son capaces de realizar la glucólisis anaerobia incluso en presencia de oxígeno. Esta glucólisis anaerobia, junto con la hidrólisis de la glutamina que tiene lugar en las células tumorales, va a provocar la alta concentración de ácido láctico en el microambiente tumoral. Además, la vasculatura no funcional que se está generando como consecuencia, como acabamos de ver, de un ambiente hipóxico, va a impedir que se eliminen eficazmente esa acumulación de protones, de tal forma que en el tumor va a haber un ambiente ácido. Y este ambiente ácido va a repercutir en una mayor supervivencia de las células tumorales, en una mayor proliferación de las mismas y una mayor capacidad invasiva. Además, va a inducir la señalización apoptótica de estas células tumorales y va a favorecer las metástasis porque ayuda a la expresión de los enzimas proteolíticos. Asimismo, va a estar el ambiente ácido asociado a la angiogénesis, la inflamación y la evasión inmune, además de inhibir las funciones de los TILs que son los linfocitos infiltrantes de tumor, que yo creo que en este máster tenéis una clase específica de este tipo de linfocitos. De tal forma que si inhibimos la función de los linfocitos infiltrantes de tumor, vamos a evitar que estos linfocitos reconozcan a las células tumorales y por lo tanto los degraden. Además, la presión intersticial del tumor es una presión intersticial alta. ¿Por qué? Porque hay una interrupción del ciclo normal de la microcirculación, basándonos en que la angiogénesis y la vasculatura nueva que se forma es una vasculatura aberrante, que no es perfectamente funcional. La presión intersticial normal pues, está en torno a 0,3 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión intersticial de un tumor puede llegar a ser de hasta 40 milímetros de mercurio. Es una presión muy alta, ¿vale? ¿Debido a qué? Pues debido al rápido crecimiento celular en un espacio muy limitado, porque hemos dicho que es una masa delimitada, ¿de acuerdo? Y también a la gran fibrosis de la matriz extracelular, que envuelve y limita a ese tumor. La acidificación del microambiente tumoral va a tener una repercusión directa en la función inmune. ¿Por qué? Pues porque el ácido láctico que liberan estas células tumorales va a afectar directamente a la función de los linfocitos T efectores citotóxicos, que son los encargados o los que esperamos que maten a esas células tumorales. ¿Y por qué? Porque el ácido láctico va a activar a las células supresoras mieloides, que a estas a su vez van a inhibir la función de estos linfocitos T, y también este ácido láctico va a promover la polarización de los macrófagos en el estado M1 hacia un estado M2. Este estado M2 es un estado protumoral, que es el que te presentan los macrófagos asociados a tumor, ¿de acuerdo? Que ahora veremos más tarde, y cuya función es también la de inhibir a las células T efectivas. Dejando a un lado los componentes físicos y pasando a los componentes mecánicos, de lo primero que vamos a hablar es de los fibroblastos asociados al tumor. Estos fibroblastos son unos fibroblastos específicos asociados al tumor, como su nombre indica, cuyo origen puede ser muy heterogéneo, pueden provenir de diferentes tipos celulares, ¿vale? Estos fibroblastos asociados al tumor expresan una serie de marcadores específicos, como son el alfa-SMA, FSP1 y FAP, y están involucrados en diferentes funciones en el desarrollo del tumor, como por ejemplo la angiogénesis y el crecimiento tumoral, mediante la liberación de citoquinas como la CXCL12, del factor PDF o del factor de crecimiento vascular. Además, también están relacionados con la activación de invasión y metástasis mediante la secreción de citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 11 o las metaloproteasas que van a degradar la matriz
la membrana basal de los vasos sanguíneos, permitiendo la extravasación y, por lo tanto, las metástasis de las células tumorales. También estos linfocitos asociados al tumor están implicados en la modulación inmune desde dos puntos de vista. Por un lado, van a activar a células inmunosupresoras, como los linfocitos T reguladores o los macrófagos asociados a tumor, como acabamos de ver, mediante la expresión de citoquinas como la IL-1 beta, la interleuquina 6, CXL12, etc. Y por otro lado, van a inhibir las células inmunes como las células TCD8, las células NK, es decir, las células inmunes citotóxicas, mediante la expresión de citoquinas, como la CXL12 también, o sea, tiene una doble función, o CXL1. Y finalmente también se ha descrito que estos fibroblastos asociados a tumor están relacionados con la terapia, con la resistencia a terapias. Además de estos fibroblastos asociados al tumor, otro de los componentes mecánicos más importantes y que define el microambiente tumoral de un tumor sólido es la matriz extracelular. La función de la matriz extracelular, además de dar estructura al propio tumor, es también importante como reservorio de citoquinas, quimioquinas y vesículas, permitiendo la comunicación entre las distintas células del propio tumor. Está formado por componentes como la fibronectina, el colágeno 15, el heparansulfato y el ácido hialurónico. Y tiene un papel importante en el desarrollo y diseminación de los tumores sólidos, por lo que es muy interesante el desarrollo de terapias dirigidas a degradar esta matriz extracelular o remodelar la misma, permitiendo que pues, las drogas entren mejor al tumor o permitiendo que sea más plástico para las terapias actuales. Entre las funciones tumorales que presenta esta matriz extracelular están, pues, dar soporte al propio tumor, promueven un ambiente, inflamatorio, suministran de nutrientes a las células tumorales, activan rutas de señalización importantes para el desarrollo tumoral y también inducen un estrés mecánico. Y todo eso ayuda al desarrollo del tumor. También se han descrito algunas funciones antitumorales de esta matriz extracelular, que es interesante que si estas funciones son antitumorales, las terapias también pueden estar dirigidas en favorecer estas funciones. Otros de los componentes mecánicos, aparte de la matriz extracelular y los fibroblastos asociados al cáncer, pueden ser células estromales como los adipocitos o células neuronales, que también se han descrito como importantes en este microambiente tumoral. En ambos casos se ha descrito que estas células pueden promover la proliferación de las células tumorales y también las metástasis. Aquí os he hecho un pantallazo de uno de los reviews que os aconsejo que os leáis, donde describen además no solamente estas, sino describen muy sucintamente todos los elementos característicos de este microambiente tumoral. Otro de los componentes mecánicos es la estructura vascular. De esta estructura vascular y estos ejemplos, estos esquemitas, ya os los mostré en la segunda sesión que tuvimos, ¿no? Ya sabemos, o bueno, podemos volver a recordar, ¿no? Lo que acabamos de decir, que el tumor sólido se caracteriza por ser hipóxico y que esta hipoxia va a inducir la expresión y secreción de los factores la expresión de factores de transcripción como el H1 alfa, que a su vez va a inducir la expresión de factores de crecimiento como el VEGF. Este VEGF se va a unir a receptores de la membrana de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, promoviendo la formación de estructuras que permitirán que se vayan generando nuevos vasos sanguíneos en estas células endoteliales. Asimismo, la matriz basal, esta membrana basal del vaso sanguíneo va a ser degradada por las metaloproteasas para que se pueda generar esta nueva formación de vasos sanguíneos que finalmente llegará al tumor y le irrigará, ¿vale? Muy importante, que ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a recordar, en este esquema podemos comparar cómo es la vasculatura normal en comparación con una vasculatura tumoral, ¿no? En la que se caracteriza que los vasos sanguíneos están dilatados y hay una estructura desorganizada, ¿vale? Además de esta estructura desorganizada, pues recordamos que dijimos que estos vasos sanguíneos tumorales tenían características como que los pericitos se despegan de la membrana basal del vaso sanguíneo. Hay una membrana basal incompleta debido a esta
degradación por parte de las metaloproteasas, también hay una expresión alterada de factores y citoquinas en la misma. Todo esto va a permitir que las células tumorales puedan extravasarse a otros tejidos, etcétera. Tiene una alta permeabilidad y todo esto en el contexto de ser un tejido hipóxico, ¿de acuerdo? Además de estos componentes estructurales y físicos, también son muy importantes los componentes metabólicos dentro del microambiente tumoral. ¿Qué metabolitos podemos reconocer como importantes dentro de este microambiente? La glucosa, la glutamina, lípidos e incluso la microbiota. La glucosa, bueno, pues ya lo hemos hablado, el efecto Warburg, ¿no? Que es la glucólisis anaerobia para generar la energía en las células tumorales. La glutamina, ¿no? También hemos dicho que esto era muy importante para formar ese ambiente hipóxico, ¿no? Es un sustrato del metabolismo tumoral. Los lípidos, pues las células tumorales tienen un fuerte metabolismo basado en ácidos grasos y, muy importante, la microbiota. La microbiota del microambiente tumoral es muy importante porque forma parte de ese tumor. Cada tumor puede tener una microbiota característica y esta microbiota no solamente va a estar ahí de paso, sino que va a ejercer determinados efectos en base a pues la comunicación que esta microbiota va a tener con las propias células inmunes del propio tumor, ¿no? Y entonces, bueno, es un campo de profunda exploración hoy en día en el campo del cáncer, ¿de acuerdo? Además de estos componentes, también va a haber componentes inflamatorios en el tumor. Bueno, desde 1863, que Rudolf Virchow describió la relación entre la inflamación y el desarrollo tumoral, pues ha habido multitud de estudios y de evidencias que describen que una inflamación crónica ayuda al desarrollo del tumor, ¿vale? En este esquema aquí se expone cómo, cómo la inflamación se resuelve en una situación normal y en una situación oncogénica, ¿no? En una situación normal, cuando el epitelio tiene un daño, ¿vale? Debido a una microbiota, pues este epitelio va a lanzar una serie de señales, ¿no? A los macrófagos y las células del sistema inmune para que secreten una serie de citoquinas y de mediadores inflamatorios, y lo que van a permitir es que haya una respuesta inmune para que se vuelva a la homeostasis, ¿no? Y entonces se va a proliferar, las células van a proliferar y se va a restaurar pues, el epitelio de una forma normal, homeostática. Sin embargo, cuando esto mismo ocurre, pero en estas células epiteliales ya existe un evento oncogénico, el efecto que tienen las citoquinas y los mediadores inflamatorios en estas células epiteliales no va a ser igual que antes, sino que va a inducir un exceso de la proliferación de estas células y no va a haber una restauración funcional. ¿De acuerdo? De tal manera que se establece una inflamación crónica, una inmunosupresión y por lo tanto se induce a la tumorogénesis. Entre los factores celulares más importantes que median esta inflamación se encuentran los macrófagos asociados a tumor, que hemos dicho antes que eran importantes. Estos macrófagos asociados a tumor tienen diferentes funciones en relación a esta inflamación y en relación a esta tumorogénesis. Por ejemplo, median la metástasis del tumor o el crecimiento tumoral o la angiogénesis. Inducen la activación de las células T reguladoras inmunosupresivas, que es justamente lo contrario que queremos que se activen las células T citotóxicas para que se eliminen esas células tumorales, ¿no? Pues aquí también, por medio de prostaglandinas, son capaces de inactivar a las células T. También están relacionadas sus funciones con la migración tumoral y la invasión. Y estos macrófagos asociados al tumor, como hemos dicho antes, tienen un fenotipo de macrófagos M2, que es un fenotipo protumoral, ¿de acuerdo? Que inducen la angiogénesis y liberan una serie de citoquinas, en este caso antiinflamatorias. Son muy importantes en este microambiente tumoral. En cuanto a los componentes inmunes, pues dentro del tumor existen una gran cantidad de células inmunes, ¿no? Como por ejemplo las células NK, que van a inhibir la lisis de los tumores, o las células dendríticas, cuya función está relacionada con la menor presencia de antígenos, o los linfocitos T reguladores, que van a inhibir la acción de los linfocitos T citotóxicos,
o los macrófagos, como acabamos de ver, ¿no? Cuya función protumoral es mediante la polarización a macrófagos M2 o la producción de factores de crecimiento vasculares, induciendo la angiogénesis, ¿vale? O las células inmunosupresoras derivadas del linaje mieloide, que van a inducir una mayor expresión de células inmunosupresivas. Entonces, todas estas células inmunes van a tener este tipo, actúan de esta manera, favoreciendo el desarrollo del tumor, ¿vale? Y este esquema que os he puesto aquí también lo hablamos en una de las clases anteriores y viene a contar cómo se desequilibra, ¿no? Cómo se desequilibra esa respuesta inmune respecto a las células tumorales para que lo que venza sean las células tumorales y nuestro sistema inmune no sea capaz de matarlas, ¿no? De vencer a esas células tumorales, ¿no? Pues en condiciones normales, cuando nosotros tenemos nuestras células de forma normal, alguna de ellas pues presenta algún evento oncogénico, ¿no? Adquisición de alguna mutación. Entonces, esta mutación se puede solventar por medio de las enzimas de reparación, pero si no se solventa por medio de esas enzimas de reparación, podemos tener una serie de células que presentan esas mutaciones y que pueden ser bastante inmunogénicas. Estas células que son bastante inmunogénicas van a ser principalmente eliminadas por el sistema inmune que va a visualizar esos antígenos en la membrana de estas células y los va a eliminar. Sin embargo, a veces estas células pueden adquirir otras mutaciones y en vez de tener un perfil altamente inmunogénico, adquieren perfiles inmunogénicos más bajos. De tal manera, el sistema inmune no es capaz de eliminarlas, porque no son muy inmunogénicas. Pero llegamos a una situación de equilibrio en la que, bueno, tenemos algunas células que tienen una serie de mutaciones, pero hay un equilibrio entre las células normales y esas células protumorales que todavía no han desarrollado el tumor. Sin embargo, llega un momento en el que esas células tumorales empiezan a crecer y el equilibrio se rompe, de tal forma que el sistema inmune ya no es capaz de mantener a estas células a raya, estableciéndose, por lo tanto, el tumor. Dentro de los componentes inmunes en el tumor, pues en base a estos componentes inmunes vamos a poder describir dos tipos de tumor, lo que se llaman los tumores, los cold tumors o los hot tumors. Los tumores fríos se caracterizan desde el punto de vista de las células inmunes porque no presentan células CD8 citotóxicas y células NK, ¿vale? Sin embargo, sí que presentan células inmunosupresivas, como las células T reguladoras. Estos tumores van a tener un peor pronóstico y una peor respuesta a la inmunoterapia. Sin embargo, por el contrario, los tumores calientes se caracterizan porque sí que presentan en ese microambiente tumoral altas cantidades de células T CD8 o células NK que van a ser capaces de ejercer su efecto citotóxico y se caracteriza también por tener la supresión de otro tipo de células inmunosupresivas, ¿no? Mejoran el pronóstico y realmente sí que responden mejor a la inmunoterapia, como por ejemplo la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1. Como decíamos en anteriores sesiones, son anticuerpos que se van a unir a esta molécula, a la molécula PD1 que está en la superficie de las células T, ¿vale? Impidiendo así que este PD1 se una a el receptor PDL1 que expresan las células tumorales, porque la unión de PD1 y PDL1 es la señal que va a indicar a la célula T de que no mate a la célula tumoral. Entonces, si evitamos junto con el anticuerpo que haya esa unión, vamos a permitir que la célula T sí que pueda matar y pueda ejercer su efecto citotóxico frente a la célula tumoral. Una vez vistos estos componentes, también es importante hablar sobre el papel que desempeña el microambiente en la progresión tumoral, pero también en la metástasis. Esta figura describe súper bien este proceso, ¿no? Pues nosotros cuando tenemos aquí muestran pues cómo se inicia el tumor, cómo progresa el tumor y cómo el tumor se va a ser capaz de invadir otros órganos, ¿vale? Pero para que se lleve a cabo esta invasión tiene que ocurrir un evento que es generarse un nicho premetastásico en el sitio de la metástasis. Y para que se genere este nicho premetastásico, es importante que las células tumorales del tumor primario manden una serie de señales al microambiente tumoral de tal manera que elementos y componentes, componentes tanto celulares como no celulares de este microambiente tumoral del tumor primario van a
van a movilizarse hasta el nicho premetastásico, como veis aquí, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, pues, componentes del microambiente llega a este nicho premetastásico. Y una vez que estos componentes del microambiente tumoral del tumor primario están en este nicho premetastásico, una vez que las células tumorales son capaces de intravasar al vaso sanguíneo y diseminarse y extravasarse, serán capaces de colonizar ese nuevo órgano y establecer la metástasis, ¿vale? O sea que para establecer la metástasis y colonizar ese nuevo órgano es necesario el establecimiento de este nicho premetastásico que va a depender de componentes del microambiente del tumor primario. Es muy importante decir que para que ocurra esta diseminación y por lo tanto ocurra la metástasis, las plaquetas y los neutrófilos juegan un papel fundamental cuya función es la de la inmunosupresión. Acompañan a las células tumorales en su diseminación, inhibiendo a las células citotóxicas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí un poco en este esquema es lo mismo que os acabo de contar, que es de la misma revisión, pero con muchísimo más detalle, de tal forma que, bueno, os animo a que os lo reviséis porque la verdad está súper bien documentado. ¿De acuerdo? Y en esta parte de la derecha, pues con esta figura lo que quiero mostraros, la idea que quiero que os quede en la cabeza es que una vez que las células tumorales se diseminan a los distintos órganos, dentro de cada órgano también el microambiente tumoral de ese órgano juega un papel fundamental para que se establezca ese tumor secundario, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, que es una metástasis en la médula, pues los osteoblastos jugarán un papel fundamental generando citoquinas o factores que permiten que las células tumorales del tumor primario puedan colonizar ese tejido. En este caso, en el hígado, pues serán los hepatocitos, junto con citoquinas como la CXCL12 u otras células las que permitan esa metástasis. En el cerebro pues serán las células de la glía o la glutamina, que aquí es muy importante para que esto ocurra, y en el pulmón pues serán otro tipo de células u otro tipo de componentes del microambiente tumoral eh, los que juegan un papel clave para que se establezca y se colonice ese nuevo órgano. Bueno, una vez que hemos hablado, a ver qué tal vamos, de tiempo vamos bien. Una vez que hemos hablado de los componentes de los tumores sólidos, dijimos que vamos a pasar a hablar de los componentes, de los componentes del microambiente de los tumores sólidos. Vamos a hablar del microambiente de los tumores hematológicos. Como sabéis, pues los tumores hematológicos, como las leucemias, se originan en la médula ósea, ¿no? Y en la médula ósea tiene lugar la hematopoiesis, que es la formación de todas las células hematológicas, ¿no? De la hematopoiesis. Entonces, en esta médula ósea se van a albergar las células madre hematopoyéticas que van a dar lugar a toda la serie de las células de la sangre, pues linfocitos, monocitos, plaquetas, eritrocitos, etcétera. Y también se encuentran en esta médula ósea las células madre mesenquimales, para dar lugar a células estromales como los adipocitos, los osteocitos, los condrocitos o los miocitos, ¿de acuerdo? Esto desde el punto de vista de los componentes celulares de la médula ósea. Y desde el punto de vista de la estructura, como he comentado en una de las primeras diapositivas, en la médula ósea podemos distinguir dos nichos, un nicho perivascular y un nicho endosteal. El nicho endosteal está enriquecido en células de tipo osteoblasto, osteocitos, osteoclastos, células madre mesenquimales, y el nicho perivascular es aquel en el que las células madre hematopoyéticas van a empezar a proliferar, se van a dividir para dar lugar a todos los linajes de las células sanguíneas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en una situación de homeostasis. Así funciona la médula ósea. Sin embargo, y en esta situación de homeostasis, el papel del estroma, de las células estromales, que provienen de las células madre mesenquimales, tienen un papel fundamental en la hematopoiesis, ¿vale? En este caso os pongo un ejemplo de cómo estas células estromales de la médula ósea dirigen la linfopoiesis B, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues tenemos una primera célula, que es una célula que está comprometida para ser linfoide, ¿vale? Y esta célula que está comprometida para ser linfoide
para diferenciarse en el linaje linfoide, va a recibir una serie de citoquinas, como el CXCL12 o el SCF, que es el Stem Cell Factor, a partir de células como son células mesenquimales o células de linaje osteoclástico, permitiendo que esta célula no diferenciada se diferencie a célula pre-Pro-B de célula B, ¿no? A su vez, esta célula pre-Pro-B va a recibir otro tipo de señalización a partir de osteoblastos del propio microambiente tumoral, del propio microambiente de la médula ósea, permitiendo que se vaya diferenciando en los distintos estadios de célula B pro-B o células pre-B o finalmente células inmaduras, permitiendo que estas células ya B puedan salir de la médula ósea para terminar su maduración, ¿vale? Entonces, el estroma de la médula ósea es fundamental para la correcta hematopoiesis, no solamente en este caso de las células B, que es el ejemplo que os he puesto, sino también de los otros tipos de las células sanguíneas, ¿vale? Hematopoyéticas. ¿Qué ocurre? Que cuando esta homeostasis se rompe, pues puede dar lugar a los tumores hematológicos, como pueden ser las leucemias, ya sean mieloides o ya sean linfoides. En este caso, pues os pongo un ejemplo de cómo se estructura el microambiente de una médula ósea normal en comparación con el microambiente de una médula ósea en el que se ha originado la leucemia mieloide aguda, ¿vale? En el que principalmente pues, el nicho vascular se altera, hay una inhibición osteogénica, empiezan a secretarse citoquinas y componentes que no deberían secretarse, empieza a haber una proliferación descontrolada de los mielocitos generando mieloblastos, ¿de acuerdo? El microambiente de la médula ósea, como acabo de comentar, tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas enfermedades hematológicas, ¿no? Pero también puede tener un papel fundamental en el rechazo a las terapias o en los procesos de recaída. ¿Por qué? Pues esta figura lo describe muy bien. Mirad, y lo que nos describe la figura es que en una condición normal, ¿no? Estas células estromales han sufrido una serie de alteraciones que dan lugar al desarrollo de células leucémicas, ¿no? Sin embargo, las células leucémicas, una vez que están ya formadas en el nicho, son capaces de modificar el propio nicho de la médula ósea, modificar estas células estromales, estos osteoblastos, estas células madre mesenquimales, etcétera, en su propio beneficio, de tal manera que van a transformar el nicho donde ellas están viviendo para su propio beneficio. En este caso, pues transforman el nicho endosteal, permitiendo una mayor supervivencia de las células leucémicas y permitiendo también que se adhieran de forma más eficaz a las células estromales. Asimismo, también estas células leucémicas van a remodelar ese nicho vascular y van a remodelar también los compartimentos del hueso de la propia médula ósea, aumentando, por ejemplo, la osteoclastogénesis o aumentando la reabsorción del hueso, de tal forma que modifican el ambiente para su propia supervivencia. Y esto está muy relacionado, se sabe que está muy relacionado con los procesos de recaída, porque claro, nosotros podemos tratar a los pacientes, las células, los blastos desaparecen, sin embargo, ya han modificado el ambiente. Modifican el ambiente de tal manera para que las pocas células que hayan sobrevivido se mantengan en ese ambiente de la médula ósea una vez que se retire la quimioterapia. Y entonces se producen los procesos de recaída de la enfermedad. En este sentido, nosotros en el laboratorio tenemos un proyecto que ya llevamos 3 años llevándolo a cabo, en el que nuestro principal objetivo es describir el papel que tiene en estroma en el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica en el contexto de un modelo de ratón que tiene predisposición a la leucemia, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros tenemos unos ratones que tienen una modificación
en el gen PAX5 o ratones que tienen la translocación ETB6-1, ¿vale? Este PAX5, que es un factor de transcripción clave para la linfopoiesis de tipo B, pues los ratones que son heterocigotos para este factor de transcripción en condiciones de infección desarrollan la leucemia. Entonces, nosotros lo que hemos realizado durante el proyecto es el análisis a lo largo de la vida del ratón y a lo largo del desarrollo de la leucemia de estas células estromales de la médula ósea, caracterizando qué cosas ocurren en esta médula, qué poblaciones aumenta, qué comunicaciones nuevas se establecen entre las células leucémicas y las células estromales. ¿De acuerdo? Porque si conocemos qué ocurre ahí, vamos a poder desarrollar terapias no solamente frente a los blastos, sino también terapias frente al nicho estromal. Y en relación a esto, con las terapias que acabo de mencionar, bueno, pues también lo que os decía antes, ¿no? Pues actualmente se están desarrollando muchas terapias, no solamente contra las propias células leucémicas, sino también contra los componentes del microambiente tumoral. Por ejemplo, pues frente a los componentes inmunes, pues dependiendo de cómo sea el tumor, si es un tumor frío, si es un tumor caliente, si es un tumor que no tiene componentes inmunes dentro, o si es un tumor que tiene componentes inmunosupresores, las estrategias a desarrollar van a ser distintas. Por ejemplo, pues un tumor frío, que es lo que no tiene células T citotóxicas dentro del propio tumor, que queremos, pues lo queremos transformar en un tumor caliente, que tenga células T citotóxicas dentro del tumor para aumentar la probabilidad de que estas células T citotóxicas eliminen a esas células tumorales, ¿no? Y los tumores calientes, pues con inmunoterapias, como hemos dicho antes, anti-PD1, etcétera, ¿de acuerdo? ¿No? Los tumores que no tienen células inmunes dentro del tumor, pues la terapia será dirigida a introducir esas células T citotóxicas para que ejerzan su función, ¿no? O los tumores inmunosupresivos, pues incrementar el reclutamiento de las células T en el tumor y mejorar la función de las células T efectoras, evitando la inmunosupresión. Pero también hay otro tipo de terapias, como por ejemplo, que van dirigidas a la acidez del tumor. Por ejemplo, pues suministrar drogas a ver, como por aquí, acidez, ¿no? Pues eh, claro, pues suministrar proteínas o bueno, que las terapias estén dirigidas frente a proteínas enzimas que vayan a regular este pH, ¿no? Lo que queremos es regular el pH y queremos que sea más básico, ¿no? Disminuyamos la acidez, pues vamos a activar esas proteínas que aumenten ese pH, ¿de acuerdo? O drogas que selectivamente son activadas en un bajo pH, ¿no? Es decir, yo le meto una droga y como yo sé que esta droga va a ser solamente cuando esté en un ambiente ácido, esa droga va a ser más eficaz. Pues eso también es una estrategia buena, ¿no? Y también terapias que vayan dirigidas a la hipoxia, ¿no? A las bajas concentraciones de oxígeno, pues drogas que se activen en condiciones hipóxicas, ¿no? O incrementar los propios niveles de oxígeno del tumor, etcétera. Y bueno, por último, pues traía aquí también esta idea que me parece, me ha gustado, ¿no? Es que se necesita hoy en día una gran cantidad de estudios, pero estudios holísticos complejos para comprender realmente la naturaleza de un tumor y proponer terapias eficaces. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta muchas consideraciones a la hora de desarrollar unas terapias y que pensemos que realmente van a ser eficaces. ¿Qué tipo de cosas hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta las características intrínsecas del paciente. Esto a nivel clínico vosotros lo sabéis, ¿no? Pues la edad, el género, su genotipo, los polimorfismos genéticos, si tiene enfermedades crónicas, su propio microbioma, etcétera, ¿no? Factores ambientales, es decir, cómo come, si consume alcohol, el estrés, si ha fumado, los ciclos circadianos también van a afectar a cómo responde a ese tumor, ¿no? Luego, los propios mecanismos intrínsecos de las propias células tumorales, que esto lo hemos estado hablando en las primeras dos sesiones, ¿no? Las alteraciones genéticas, las alteraciones epigenéticas, la activación de las rutas de señalización, el estado de las propias células, ¿no? El estado metabólico, el estado senescente, etcétera. Por último, lo que hemos hablado hoy, las propiedades del microambiente tumoral, muy importante, la composición estromal.
Pues los fibroblastos, las células endoteliales, la composición inmune, qué tipo de vasculación tiene, las concentraciones de oxígeno, la composición y la integridad de la matriz extracelular, ¿vale? Y en base a eso, ¿qué tipos de intervenciones terapéuticas vamos a poder hacer? ¿Va a ser mejor que se haga una cirugía? ¿Va a ser mejor una quimioterapia? ¿Va a ser mejor una radioterapia, una inmunoterapia? Porque lo que queremos es que todas estas terapias sean lo más eficaces posibles, teniendo en cuenta todos estos componentes que acabamos de comentar, ¿vale? Y bueno, pues por hoy esto es lo que os quería contar. Esta es la bibliografía y los enlaces de interés que a mí me parecen muy interesantes que siempre reviséis. Y como siempre os digo, pues bueno, cualquier cosa que tengáis me podéis escribir al correo. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Yo creo que ya en esta asignatura es la última sesión que imparto yo y ya creo que hasta el segundo semestre pues ya no nos volveremos a ver, que hablaremos mucho de técnicas de investigación en la oncología. Entonces, bueno, pues nada, os deseo unas felices Navidades y aquí estoy para lo que os necesitéis. Muchas gracias. Hasta pronto.